Durante miles de años, una pregunta ha permanecido sin respuesta. Todos conocemos la historia del primer asesinato. Caín levantó su mano contra su propio hermano. Abel murió. Pero muy pocos saben qué ocurrió después. ¿Fue condenado a vagar para siempre? ¿Quién protegía al primer asesino de la historia? ¿Quiénes eran las personas que podían vengarse de él? ¿Y cómo pudo fundar una ciudad si, aparentemente, apenas existían seres humanos sobre la tierra? Hoy exploraremos una de las historias más misteriosas del libro del Génesis. Un relato que sigue despertando preguntas miles de años después. El libro del Génesis presenta a Caín y Abel como los primeros hijos de Adán y Eva. Caín trabajaba cultivando la tierra, mientras que Abel era pastor. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Sin embargo, el relato afirma que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. El texto no explica con detalle la razón. A lo largo de la historia se han propuesto distintas interpretaciones, aunque no existe un consenso único. La reacción de Caín fue el resentimiento. Antes del crimen, el Génesis describe una advertencia divina. El pecado está a la puerta y el ser humano debe dominarlo. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Según el relato, Dios anunció entonces el castigo. La tierra dejaría de producir para Caín. Se convertiría en un fugitivo y un errante. Un hombre condenado a vivir lejos de la tranquilidad que había conocido hasta entonces. Caín comprendió inmediatamente la gravedad de su situación. Temía que cualquiera que lo encontrara intentara matarlo. Y aquí aparece uno de los grandes misterios del relato. ¿Quiénes eran esas personas? El Génesis todavía no menciona una población numerosa. Algunos estudiosos interpretan este pasaje de forma literal, mientras que otros consideran que el texto resume generaciones completas en pocos versículos. Sea cual sea la interpretación, el relato no ofrece una respuesta definitiva. Pero la historia aún guarda un misterio mayor. Caín estaba convencido de que tarde o temprano alguien buscaría vengar la muerte de Abel. Sin embargo, el Génesis relata un hecho sorprendente. Dios decidió poner una marca sobre Caín para que nadie lo matara. ¿Pero qué era exactamente esa marca? La respuesta es que la Biblia no lo dice. El texto menciona la existencia de una señal, pero no explica su aspecto, dónde estaba ni cómo funcionaba. Precisamente ese silencio ha dado lugar a numerosas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos pensaron que la marca era una señal visible sobre el cuerpo. Otros creían que se trataba de una protección espiritual. Incluso existen antiguas tradiciones que propusieron diferentes explicaciones, aunque ninguna de ellas aparece descrita en el texto bíblico. Lo único que afirma el Génesis es que esa señal impedía que Caín fuera asesinado. Todo lo demás pertenece al terreno de la interpretación. Este detalle ha despertado la curiosidad de creyentes, historiadores y estudiosos durante siglos. Precisamente porque el texto guarda silencio, la marca de Caín continúa siendo uno de los mayores enigmas de toda la Biblia. Después de abandonar el lugar del crimen, Caín marchó hacia una región llamada Nod, situada al oriente del Edén. Curiosamente, el nombre Nod suele relacionarse con la idea de vagar o errar. Es decir, el propio lugar refleja el destino que acababa de recibir tras su castigo. Lejos del Edén, lejos de su familia y lejos de la vida que había conocido, Caín comenzó una nueva existencia. El Génesis añade entonces un detalle inesperado. Caín tuvo descendencia y construyó una ciudad, una afirmación que durante siglos ha generado nuevas preguntas. Si Caín, Abel, Adán y Eva eran los primeros seres humanos mencionados por el relato, ¿de dónde salió toda esa población? Existen distintas respuestas propuestas por estudiosos y creyentes. Una interpretación sostiene que el Génesis resume largos periodos de tiempo en muy pocos versículos. Para entonces ya existirían numerosos descendientes de Adán y Eva. Otra explicación recuerda que el propio Génesis menciona que Adán tuvo hijos e hijas, aunque no los nombre uno por uno. El relato,
sin embargo, no desarrolla esos detalles. Su propósito principal parece ser explicar el origen de determinadas familias y transmitir una enseñanza sobre las consecuencias de la violencia, la desobediencia y la ruptura con Dios. Aún así, las preguntas sobre Caín siguen despertando un enorme interés hasta nuestros días. Después de establecerse en la tierra de Nod, el Génesis relata que Caín tuvo un hijo llamado Enoc. No debe confundirse con otro personaje bíblico del mismo nombre, descendiente de Set. Según el relato, Caín construyó una ciudad y le dio el nombre de su hijo. Es uno de los primeros asentamientos urbanos mencionados en las Escrituras. En los capítulos siguientes aparecen varios de sus descendientes. Entre ellos se encuentra Jabal, relacionado con la vida nómada y la ganadería, y Jubal, asociado con la música y los instrumentos. También aparece Tubal-Caín, descrito como un artesano del bronce y del hierro. El Génesis conecta este linaje con algunos de los primeros grandes avances de la civilización. Esto no significa necesariamente que fueran los primeros inventores históricos, sino que el relato les atribuye simbólicamente esos orígenes. La historia de Caín no es solo el relato del primer asesinato. También es una reflexión sobre las decisiones humanas, la envidia y las consecuencias de nuestros actos. Un solo instante puede cambiar una vida para siempre, y el Génesis utiliza esta historia para transmitir una enseñanza que ha perdurado durante milenios. Después del crimen, Caín recibió un castigo, pero también una protección. Este contraste ha sido motivo de reflexión durante siglos. ¿Por qué Dios decidió proteger a quien acababa de cometer un asesinato? El texto no ofrece una explicación directa, dejando abierta la puerta a diferentes interpretaciones. Algunos consideran que esta protección representa la justicia acompañada de misericordia. Otros creen que simplemente garantizaba que el castigo impuesto a Caín no fuera alterado por la venganza de otros seres humanos. La Biblia no desarrolla este punto con mayor detalle. A lo largo de la historia, creyentes, historiadores y arqueólogos han intentado responder preguntas que el propio Génesis deja abiertas. ¿Qué aspecto tenía realmente la marca de Caín? ¿Dónde estaba situada la tierra de Nod? ¿Cómo debe entenderse la construcción de aquella ciudad? Lo cierto es que el texto bíblico no responde de forma explícita a todas estas cuestiones. Y quizá ese sea precisamente uno de los motivos por los que esta historia continúa despertando tanta curiosidad, miles de años después de haber sido escrita. Más allá de las distintas interpretaciones, la historia de Caín invita a reflexionar sobre la responsabilidad personal, las consecuencias de nuestras decisiones y la posibilidad de seguir adelante incluso después de haber cometido errores que cambian el rumbo de una vida. El relato del Génesis no pretende satisfacer todas las preguntas del lector moderno. Su fuerza reside también en aquello que no explica. Es precisamente ese silencio el que ha permitido que cada generación vuelva a estudiar esta historia desde nuevas perspectivas. La figura de Caín continúa siendo uno de los personajes más complejos y debatidos de toda la Biblia. Su historia mezcla culpa, castigo, protección y esperanza, convirtiéndose en uno de los relatos más profundos del Antiguo Testamento. Gracias por acompañarnos en este viaje por uno de los grandes misterios de las Escrituras. Si te apasionan la historia bíblica, la arqueología y el contexto histórico de la Biblia, este es solo el comienzo de una serie de documentales que explorarán algunos de los relatos más fascinantes jamás escritos. En el próximo episodio nos adentraremos en uno de los mayores enigmas de la historia antigua. ¿Dónde está el Arca de la Alianza? Las teorías son numerosas, las pruebas escasas y el misterio continúa vivo.